Hola a todos, soy Ana Laura Trivellato, soy psicóloga organizacional y coach y soy presidente de la Academia Internacional de la Conciencia. IAC es el acrónimo en inglés, International Academy of Consciousness. Estudiamos la conciencia y vengo aquí justamente para hablar de esto con vosotros y traer mi enfoque como eh, es cómo estudiar y cómo vivenciar, por así decir, esta conciencia universal. Y un poco también compartir mis experiencias al explorar esta área. Yo estudio desde que tengo los 20 y algo años, pero siempre he sido muy interesada en esto porque siempre he tenido una mente muy curiosa de muchas preguntas. Me acuerdo ya de muy pequeña, a los 6 años, ya tenía estos cuestionamientos de por qué estoy aquí, para qué sirve esta vida, cuál es el propósito de todo esto. Yo miraba las cosas mi alrededor y pensaba, pero ¿por qué todo esto, no? Y con mi mente infantil, por así decir, de niña, ¿no? Pero esto ha seguido conmigo, estas preguntas, durante toda mi vida y sinceramente creo que no hay tema más importante, más interesante y más curioso que comprender la conciencia, nuestra esencia, nuestra alma, nuestro espíritu, como quieran llamar, ¿no? Hoy día, afortunadamente, hay mucha gente y muchos científicos que están interesados en comprender esto y cada uno va a traer su manera de comprender, pero también su parte más técnica, por así decir, de cómo dentro de su propia área estudiar esta esencia que somos nosotros, esta conciencia, ¿no? Eh, yo venía siempre con estos cuestionamientos y como dice, cuando tenía los 20 y algo años, yo pensé, bien, hay que ver algo más en esta vida. Ya tenía mis hijos, ya tenía mi primera universidad y todo, y seguía con aquella sensación de vacío, que tengo que buscar algo más. Y entonces empecé a intentar encontrar maneras de experimentar la conciencia y también estudiar. Entonces quería profundizar. Hoy día yo dicto clases de esto, de evolución de la conciencia, de experiencias fuera del cuerpo, de energía, y la energía es un tema que me interesa mucho, que me chifla, porque me parece básico, me parece que afecta a todos nosotros, afecta a la conciencia. Yo he hecho una investigación reciente sobre la energía, aplicando una técnica, ¿no? Y aplicando con personas que no conocían de energía, y esto me ha parecido muy interesante. Es una técnica que llamamos de OLVE, ¿no? Ahí en estos estudios que hago y las clases que enseño. OLVE es un acrónimo para Oscilación Longitudinal Voluntaria de Energías. Entonces parece que nuestra energía ya fluye y ya intercambiamos energía con ambientes, personas, y personas físicas, pero también con las personas no físicas, por así decir, las conciencias no físicas. Y, y entonces esto sería una manera de voluntariamente como que controlar, por así decir, o mover sus energías. En fin, yo he hecho una investigación con esto y ha sido muy interesante porque aplicamos la técnica y personas que no conocían nada de energía o no habían estudiado, no sabían no tenían prácticas de energía, siguieron las instrucciones y han tenido beneficios físicos, emocionales. Los físicos, por ejemplo, yo no estaba ni siquiera esperando que hubieran, las personas se manifestaran en decirme. Entonces, eh, tuvieron beneficios muy grandes y, y sinceramente me parece increíble. La energía está dispersa en todos los lugares. Vivimos en un océano de energía, no podemos ignorar esta realidad y cuánto esto nos afecta a nosotros como conciencia. Y, y este es un tema que me interesa mucho, porque veo que
intercambiamos energía. Entramos en un sitio y percibimos algo diferente. Hablamos con personas y nos sentimos revigorados o nos sentimos drenados. Encontramos con personas e inmediatamente reconoces a la persona, tiene un senso de familiaridad o no. Entonces, ¿por qué será? ¿De dónde viene esto, no? Y parece que es de la energía. Entonces, la energía parece que contiene algo de nosotros. O sea, nuestro campo de energía tiene nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, la persona que somos como conciencia, de alguna manera se refleja en nuestras energías. Y así es que reconocemos, por así decir, a las personas, ¿no? Y entonces, comprender cómo funcionan las energías, pero también aprender a usarlas en beneficio de nosotros, de los demás, darle utilidad práctica y buena, yo creo que es súper importante cuando pensamos en nosotros como esencia. Por ejemplo, ¿qué cambios habrían en las terapias, en psicología, en medicina, cuando de hecho tengamos más y más herramientas, ¿no? O sepamos cómo usar esta energía más y más como una herramienta positiva para la mejora general. Entonces, la energía puede ser una forma de estudiar a nosotros como esencia. La energía no hace nada sola, hacemos nosotros como conciencia. Nosotros somos el agente que conscientemente o no estamos lidiando con la energía o haciendo algo con la energía, como decía antes. Entonces, los efectos de la energía en nosotros puede ser una manera de llegar a estudiar a la conciencia, porque ¿cómo vamos a estudiar la conciencia o comprender la conciencia directamente? Es complejo, porque es algo tan sutil y nosotros, yo no diría abstracto, porque sentimos y percibimos a nosotros mismos, pero sigue siendo una experiencia subjetiva de cómo yo me siento, yo como conciencia, como tú sientes a ti como conciencia. Entonces, yo creo que encontrar maneras de estudiar la conciencia, de comprender la conciencia, es importante. Y la energía sutil es una de ellas. Cuando digo energía, claro, hablo de la energía vital, de la bioenergía o biofield o prana, chi, los chakras. Yo hablo de energía de vida, ¿no? No hablo de energía nuclear o eléctrica, hablo de otro tipo de energía, de la energía que nos pone, que nos da vida, por así decir. Entonces, me parece que esta es una manera, un puente, por así decir, para comprender a nosotros más y mejor. Pero, pero también veo que la energía es lo que posibilita muchos fenómenos ocurrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, fenómenos que pueden también ser estudiados, pero siguen con la misma complejidad de la subjetividad y de la objetividad en todos ellos. Ejemplos de fenómenos, por ejemplo, la premonición, ¿no? Cuando percibes algo que va a pasar, ¿no? Y por general, solo nos damos cuenta cuando ha pasado la situación, ¿no? O ha ocurrido algo que tú ya percibías antes. Entonces, es uno de los fenómenos. La telepatía es uno de los fenómenos. La propia experiencia fuera del cuerpo, que a mí me parece la experiencia fuera del cuerpo un fenómeno que nos da como una ventana para estudiar y comprender la conciencia. Porque la experiencia fuera del cuerpo se puede aprender, se puede entrenar, y se puede de esta manera como que vivir, experimentar
dimensiones que son dimensiones más sutiles que la dimensión física de lo que vemos aquí, tridimensional o cuadridimensional, como se dice, ¿no? Nuestra dimensión del mundo más sólido, más denso. Y la experiencia fuera del cuerpo nos da esta posibilidad, abre como esta ventana mismo para estudiar a nosotros como somos nosotros mismos, porque renacemos en esta vida como conciencias y vivimos dentro de un cuerpo físico como una casa que tenemos en este momento y que es temporal. Nuestra naturaleza de conciencia es multidimensional, no es física. Nosotros, como conciencia, somos multidimensionales, no somos de la dimensión física, no es mi cerebro físico que hace con que yo tenga mi conciencia, no es esto que genera la conciencia, es bien el opuesto, nos parece. La conciencia es algo que es nuestra alma, es nuestro espíritu, pero bien, algo, por así decir, que mantenemos de una vida a otra. Parece que acumulamos nuestras experiencias de muchas vidas ahí, en esta conciencia. Parece que todo lo que aprendemos sigue ahí y que seguimos evolucionando, mejorando como conciencia. Esta nuestra vida física parece ser en verdad como un capítulo de un largo libro que es nuestra evolución, ¿no? Y en este momento estamos en una vida física, pero somos mucho más que esto, somos mucho más que esto. Ya renacemos en esta vida con muchas experiencias, con muchos conocimientos que muchas veces o que nos parece que el cerebro físico ni siquiera ¿cómo decir? Lo procesa. Nuestro cerebro físico como que restringe un poco todo lo que nosotros podemos hacer y saber como conciencia. Entonces, como conciencia, podemos expandir mucho más de lo que simplemente estar aquí pensando dentro de este cerebro físico. La experiencia fuera del cuerpo posibilita que nos liberemos por un momento de este cerebro físico y podamos actuar como conciencias libres de esta pequeña jaula, por así decir, física, que no deja de ser nuestro cuerpo, nuestro cerebro, y podamos entonces como que vivenciar y explorar las dimensiones no físicas, que no sabemos ni cuántas dimensiones tenemos. Las dimensiones son como estados de la realidad, por así decirlo, estados de conciencia, y podemos expandir para percibir esto. En verdad, estamos todo el tiempo conectados con estas otras dimensiones y no nos damos cuenta la mayoría de las veces. Entonces, nosotros expresamos aquí una mínima parte de lo que somos con conciencia verdaderamente. Comprendemos mucho más, sabemos mucho más. Por esto, me parece una excelente herramienta, ¿no? Primero, como comentaba, las energías sutiles, pero también los fenómenos y especialmente la experiencia fuera del cuerpo. Ahora, la experiencia fuera del cuerpo es vivenciada por mucho más gente de lo que imaginamos. Lo que pasa es que muchas veces la persona no identifica como siendo una experiencia de este tipo. Un ejemplo son los sueños lúcidos, donde la persona puede como que controlar. Es muy común, no sé si ya ha pasado con cualquiera de vosotros, pero sentir que yo sé que estoy soñando. Puedo cambiar cosas en mi sueño, puedo terminarlo, pero cambiar y controlar hasta cierto punto algunas cosas. Entonces, el sueño lúcido parece ser un tipo de proyección en la que tenemos un poco menos
o tenemos algo de lucidez, pero podemos hacer mucho más que esto, podemos mejorar mucho más nuestro nivel de capacidad de pensamiento, de claridad de pensamiento, de lucidez, que es lo que decimos, ¿no? Entonces, esta experiencia que estoy aquí llamando experiencia fuera del cuerpo, pero viaje astral, proyección astral, son sinónimos, ¿no? Y las personas tienen esto con mucho más frecuencia de lo que imaginamos. Por ejemplo, no sé si ya han tenido la parálisis del sueño, en una situación en la que la persona está, por general, al momento o de salir o de volver del cuerpo y se siente paralizada en la cama y no puede moverse. En el momento de dormir es más común que pase esto, ¿sabes? Y mucha gente tiene mucho miedo a esto. Siente las energías, a veces siente la impotencia de no poder moverse, de no poder salir, caminar, decir cosas. Entonces, nuestra vida física nos hace tener un poco de esta ilusión de que tenemos las cosas bajo control cuando actuamos de esta forma, con nuestro cuerpo físico. Entonces, la parálisis del sueño da a las personas la sensación de que, ¿qué está pasando? ¿Voy a morir o qué? Y la sensación de impotencia mismo. Entonces, esta es una de las sensaciones que son muy comunes en experiencias fuera del cuerpo. Hay otras, la persona siente vibraciones, siente la sensación, por ejemplo, de caída, ¿no? Como si estuviera por un momento, un pequeño salto así en la cama, sensaciones, a veces un sonido muy alto así en la cabeza, un ruido muy extraño que no es físico. Todo esto son como indicaciones de que puede que estés para salir del cuerpo. Y mucha gente lo tiene. Cuando hablamos de esto, las personas se identifican con todo esto. Entonces, pensamos, ¿por qué no utilizar algo que ya parece que todas personas hacen, se desconectan del cuerpo físico todas las noches naturalmente y vuelven al cuerpo físico, pero la mayoría de las veces estamos inconscientes, no sabemos qué está pasando. Y muchas veces dejamos el cuerpo y estamos como que flotando arriba, simplemente aquí, y volvemos al cuerpo físico. Es como una fase del sueño. Y se estudia mucho esto porque la mayoría de las personas está inconsciente, pero si la persona logra saber qué está pasando, controlar, vivenciar, es un mundo a explorar. Todo es hecho de energía, pero en las dimensiones no físicas, las cosas no obedecen las mismas como reglas de la física o del día a día nuestro. No tenemos que caminar, no tenemos que mover la boca, todo es siempre por telepatía, podemos volar, podemos expandirnos, ir a otro planeta y volver. Pues este es mucho más que la velocidad de la luz, que se dice que es la máxima que se puede llegar. Entonces, fuera del cuerpo se tiene uno que olvidar todos los condicionamientos de la vida humana y sentirse como conciencia, como somos de verdad, con aquello que va mucho más allá de este poquito que somos hoy. Este nombre, esta cara, esta profesión, esta familia, esto todo es temporal. Lo que parece y todo lo que vemos con los estudios de estas experiencias es que la muerte biológica no significa el cesar de la existencia de la conciencia. Seguimos existiendo, porque cuando una persona puede salir, por ejemplo, fuera del cuerpo, puede, por ejemplo, ver conciencias que fueron de su familia, ¿no? Parientes que ya han pasado por la muerte biológica y pueden hablar con esta persona y pueden traer informaciones. Estas comunicaciones hoy día son muy estudiadas y cada vez más se va como que acumulando información y poco a poco las personas van como encarando esto de una manera mucho más natural. Esto es parte de la vida, esto es lo normal
y no lo anormal, lo diferente. Lo normal es esto. El, el, el explorar de las dimensiones no físicas nos da esta posibilidad increíble de comprender a nosotros, de estudiar a nosotros mismos, como vernos sin la cáscara del cuerpo físico, por así decir. Y esto se puede usar como una herramienta. Es una herramienta de, por así decir, autoobservación, autoconocimiento, ¿no? Uno mismo, pero también de estudio un poco más objetivo. Claro que tiene sus complicaciones o sus complejidades, mejor decir. Por ejemplo, la persona, al salir del cuerpo, una cosa es que la persona tiene que estar lúcida durante la experiencia, pero también tiene que recordar, tiene que traer la información que está en este cuerpo que usamos en este tipo de experiencia, tiene que traer esta información que está en el cuerpo no físico para dentro de nuestro cerebro. Y esto es un proceso que a veces es difícil. Entonces, hay que combinar cuánto yo puedo estar lúcido, consciente de yo mismo mientras estoy fuera del cuerpo, con cuánto de esto puedo traer de información. Parece que fuera del cuerpo hay muchos niveles de conciencia, por así decir, o de lucidez, de capacidad de comprensión. Y hay, por ejemplo, situaciones en las que una persona puede estar fuera del cuerpo, como comenté, totalmente inconsciente, simplemente arriba del cuerpo, flotando, pero muchas veces este cuerpo no físico puede salir y tener proyecciones, por ejemplo, semiconscientes, o sea, tenemos algo de lucidez, pero no tanto como estar aquí, por ejemplo. Y en otras situaciones podemos estar fuera del cuerpo, como estamos aquí. Podemos acercarnos al mundo físico, ver cosas que después podemos confirmar con la persona, a veces con horario, ver el reloj, ver detalles y confirmarlo. Pero para esto necesitamos la lucidez y recordar lo que ha pasado, ¿no? Eh, pero hay situaciones, y estas son muy interesantes, en las que podemos tener una experiencia fuera del cuerpo y estar más lúcido que tu día más lúcido en esta vida física, porque no tenemos limitación, porque podemos hacer mucho, mucho más. Podemos tener una situación en la que tú eres un ser, simplemente existes, estás como si fuera en el vacío y tiene toda la calma, las emociones como las sentimos aquí, como que se disminuyen, se van. Entonces hay situaciones en las que podemos tener experiencias que nos hacen vivenciar la conciencia que somos, la conciencia universal que existe por nosotros mismos. Entonces, es una experiencia única, es una experiencia que cuando la persona pasa por esto, es para ella un antes y un después. Yo he visto muchas situaciones, yo he visto un libro reciente también de científicos que han pasado por experiencias de este tipo, que es así, yo no puedo ya ver la vida como la veía antes. Para las personas es mismo un antes y un después. Es comprender nuestra naturaleza. Somos más que todo esto. Entonces, todas las cosas que teníamos tanta importancia para nosotros, o las cosas que, bienes materiales, la fama, la profesión, eh, muchas cosas que para nosotros damos tanta prioridad, empiezan a ser menos importantes. Entonces empezamos a como que reorganizar nuestros valores. Los valores se cambian cuando una persona se ve como conciencia pura, limpia. Está ahí, es lo que es, existe, mucho más allá de todo lo que existe en este mundo físico. Y la persona cuando puede vivenciar esto por ella misma, es mismo un cambio, es un cambio único, una
Un ejemplo de esto son las experiencias cercanas a la muerte, que son, en verdad, estas experiencias, un tipo de experiencia fuera del cuerpo, porque en la experiencia cercana a la muerte, creo que ya no sé si ya han escuchado hablar, pero físicamente la persona está muerta, no tiene latidos del corazón y es considerada como muerte biológica, pero la persona vuelve, ya está en algún sitio, que ahora sabemos son esas dimensiones no físicas, y vuelve con las memorias de lo que ha visto, experimentado y ocurrido en este periodo. Y las personas en estas experiencias cercanas a la muerte, estas personas tienen un cambio muy grande. Claro que no son todas las personas y ni son todas las que tienen experiencias cercanas a la muerte que van a traer todos los recuerdos. Como les comenté, una cosa es estar lúcido, otra cosa es traer las memorias de este cuerpo no físico para mi cerebro físico. Entonces, claro, no es para todos, pero las experiencias cercanas a la muerte enseñan o por lo menos indican el potencial que tiene este tipo de experiencia para cambiar las personas, pero cambiar para mejor. No cambiar porque te han dicho que debes cambiar. No es porque la familia te ha dicho, no es porque la sociedad te pide, no es porque tú te cobras o te demanda de hacer esto. Tú cambias porque has cambiado tu interior, adentro de ti, has integrado una información y has incorporado de una manera que esta información es parte de ti, de tu comprensión de la vida, de ti, de los demás, del por qué estamos aquí, del para qué tú estás aquí. Entonces, se ve las experiencias cercanas a la muerte, traen entonces una posibilidad muy interesante, que es de que como la persona está en una situación muy crítica, si logra tener lucidez, es una cosa que para ella no hay duda. La persona no dice, no estoy segura. La persona dice, hoy no me importa lo que pienses tú. Yo estoy absolutamente segura de lo que digo, de lo que he sentido, de lo que es. Entonces, lo que me hace pensar que la persona tiene ahí alto nivel de lucidez, de capacidad de comprensión. Y entonces, hay muchos estudios en esta área, ¿no? Muchos estudios desde muchos años, enfermeros, médicos, y hay estudios con niños también en este área reciente, muy interesante, que enseñan que la persona que vuelve con esta vivencia y esta información tiene cambios profundos. Algunas personas dejan su profesión, dicen, ya no puedo más hacer esto. Lo que hacía no era correcto, ni conmigo ni con los demás. Una persona que es, por ejemplo, un policía, ya no puede más ser un policía. Este es un ejemplo real. Otras personas que tenían profesiones que vuelven y dicen, esto ya no me llena. Y ni me parece correcto en algunas situaciones. Entonces la persona cambia y pasa a ser más altruista, más comprensiva con los demás, con ella misma. La persona pasa a vivir una vida más tranquila, más, se siente más realizada con lo que hace, busca lo que es su misión de vida, su propósito de vida. Y la persona pasa a respetar las cosas de manera diferente, la vida, mismo nuestro ambiente, nuestro medio ambiente, quiero decir, nuestro planeta, el tiempo, los relacionamientos. Se cambia todo para algo más positivo. La persona pasa a ser como una mejor persona. Y la cosa más, ¿cómo voy a decir? El aspecto que más llega a estas personas es que pierden el miedo a la muerte, porque ven que la muerte biológica es una transición y nada más que esto. La muerte biológica es una fase en nuestra evolución. No dejamos de existir por la muerte biológica. Y esto como que tras
algún tipo de calma, de paz interior, que la persona entonces vive mejor. Es como reconciliar vida y muerte, ¿no? Todo esto no son opuestos, son parte del mismo proceso. Nosotros somos conciencias, venimos a vivir esta vida. Parece que nuestra vida física nos ayuda a evolucionar en algunas cosas, pero seguimos evolucionando después de la muerte biológica. Entonces, esto es una manera, como voy a así decir, de comprender el mundo diferente. Y me parece que estos fenómenos posibilitan esta vivencia. Entonces, es más que yo comprendo mentalmente que la conciencia es tal y tal, o la conciencia tiene capacidades ilimitadas, o puede expandirse hasta sin límites, no sabemos. Entonces, es más que comprender racionalmente, es vivenciar algo que nos trae un cambio de perspectiva. Y este cambio de perspectiva es tan importante, tan necesario en nuestro planeta en este momento. Si las personas pudieran comprender que somos todos conciencias universales, que somos todos conciencias inmortales, no sabemos dónde hemos empezado, no sabemos para dónde vamos. La evolución parece ser infinita, no se sabe exactamente. Hay preguntas que siguen sin respuestas, pero convivimos con esto, con naturalidad, convivimos con esto, pero comprendiendo que somos todos conciencia. Estamos todos en un proceso de mejora, de evolución. Hoy yo estoy en este país, mañana puedo renacer en otro país. Las guerras no tienen lógica ninguna. Los crímenes pierden todos su razón de ser, la rabia, las discriminaciones. Todo esto yo creo que pasaría por un cambio de perspectiva enorme. La autoridad, el poder, la política, todo lo que vemos en la propia economía podría cambiar si percibimos, o si más y más personas, mejor decir, cuando estas personas pueden vivenciar nuestra conciencia universal como somos de verdad y percibir por ellas mismas que el cambio venga de adentro. Y es así, cambiamos individuos para cambiar la sociedad. Y esto tendría implicaciones enormes, como dice, en todas las áreas. Absolutamente toda nuestra perspectiva de vida y de mundo estaría cambiada. Creo que necesitamos un poco de esto en nuestro mundo. Necesitamos un poco de ver que esto todo tiene sus porqués por detrás, y que somos todos conciencias evolucionando. Estamos todos en un proceso de mejora, y encontrar formas, yo creo, muy prácticas que las personas puedan también tener la oportunidad de vivenciar. Por esto me dedico tanto a estudiar las energías sutiles, cómo usar, cuáles son sus características. Tengo ganas de expandir este conocimiento. ¿Qué es esto de la energía? ¿Cómo esto nos afecta? ¿Cómo podemos utilizarlas de una manera positiva, darle efecto? Pero también, ¿cómo podemos usar estos fenómenos, como acabo de comentar? Fenómenos que no son anormales, son en verdad muy normales, son de todos los días, como la experiencia fuera del cuerpo. Y no se tiene que pasar por la experiencia cercana a la muerte para tener una experiencia fuera del cuerpo, muy al opuesto. Se puede entrenar, hacer por uno mismo, y comprender y traer tus propias respuestas a estas preguntas que yo vengo desde siempre intentando comprender. ¿Qué hacemos aquí?
¿Para qué sirve todo esto? ¿Cuál es nuestro propósito? Parece que cada persona es un mundo, cada persona es una conciencia y cada persona va a encontrar sus propias respuestas. Estos elementos nos pueden ayudar. Afortunadamente hoy día hay mucha gente abierta a estas informaciones, queriendo comprender. Y hay muchos científicos que comprenden esto también y que están abiertos a poco exponerse, estudiar, mejorar. Hay una frase de Tesla que me gusta muchísimo y él dice así: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y me parece que esto es abrir el mundo, abrir cabezas, abrir las mentes nuestras y las posibilidades para que las personas puedan también no solamente comprender mentalmente, lógicamente, racionalmente, pero vivenciar qué es nuestro ser, nuestra conciencia, nuestra esencia. Y así espero para todos que podamos llegar a esto y mejorar a nosotros y al mundo. Y así es. Bien, les agradezco muchísimo y por el tiempo, por la atención. Muchas gracias